Descubierto, 7 escalofriantes relatos de psicópatas embrujados que aterrorizarán tu mente en un barrio donde las luces apenas titilan y las sombras parecen tener vida propia. Un susurro helado se recorre entre las paredes desgastadas. Detrás de cada puerta, el miedo se esconde, mientras que la noche devora los sueños y deja solo pesadillas. En este oscuro rincón de la ciudad, Miguel, un padre soltero de 35 años, lucha cada día para mantener a salvo a su hija Carla. Pero la calma de su hogar pronto se ve interrumpida por un eco aterrador, niños desapareciendo, uno tras otro, y en murmuros los vecinos mencionan a un monstruo que camina entre ellos. Una mañana, mientras se prepara para el trabajo en la fábrica, un escalofrío atraviesa a Miguel. La sonrisa del alcalde, esa cara amable que todos conocen, ahora le resulta inquietante. Todo estará bien, Miguel, dice, y sus palabras flotan en el aire como un mantra oscuro. Pero mientras se aleja, los ojos de Miguel siguen al hombre que se adentra en la penumbra, el corazón le late fuerte al recordar que tal vez no todos son quienes dicen ser. La ansiedad apremia en casa, y al abrir su teléfono tras un largo día, un mensaje anónimo aparece: tus secretos no están tan seguros como crees. Miguel siente un sudor frío que recorre su espalda. ¿Qué secretos podrían conocer sobre él, sobre Carla? Una sensación de paranoia empieza a invadirlo, y cada crujido de la casa retumba como un grito en la noche. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días pasan y el ambiente, denso como la niebla, se vuelve intolerable. Miguel a menudo sale a buscar a su hija después de la escuela, pero un día Carla llega llena de miedo, sus ojos reflejan el terror que vuelve a infectar su hogar. Papá, un hombre me miró raro. El aire enrarecido lo ahoga. La imagen de ese hombre en la chaqueta oscura se incrusta en su mente, y las preguntas danzan como sombras. Finalmente, al caer la noche en su barrio, un grito desgarrador perfora el silencio. Desesperado, Miguel corre, cada latido de su corazón gritando su nombre. Pero no, ya no es el mismo Miguel, la desconfianza lo ha transformado en un cazador, cuestionando a cada vecino que se encuentra. Las miradas son vacías, los murmullos, sordos. La conexión que solía existir se ha desvanecido en la oscuridad. Cuando Carla desaparece un día, el horror toma forma tangible. La mochila olvidada, un grito ahogado en el viento. Corriendo de puerta en puerta, las respuestas son cuchillos lanzados al aire. La desesperación lo consume, los secretos del barrio son más oscuros de lo que imaginaba. ¿Quién es el verdadero monstruo entre ellos? Con cada rincón que cruza, un eco de su propia esencia se desgasta. Paranoia o precaución, Miguel. ¿Qué eliges? Resuena en su mente, y la sombra que lo persigue se vuelve más real. La búsqueda de Carla es el inicio de una lucha aterradora que lo desterrará de su propia vida, enfrentándolo a un horror que acecha en cada esquina del barrio, dejando solo una pregunta: ¿podrá encontrarla antes de que la oscuridad lo consuma? La luna llena iluminaba de manera siniestra cada calle oscura del barrio. Miguel, con su corazón desbocado, sentía que el aire se tornaba pesado. Debo encontrarla, se repitió, mientras corría despavorido. Cada sombra parecía tener forma, cada ruido le hacía saltar de temor. Al llegar a una esquina, la neblina se espesó, como si el mismo barrio se lo tragara. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, algo que le dijera en qué dirección ir. Entonces, un crujido detrás de una casa abandonada llamó su atención. Se detuvo y contuvo la respiración, su instinto paternal se intensificó. Miguel se acercó lentamente, su mente repetía el nombre de Carla como un mantra: tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla. Con cada paso, la oscuridad parecía respirarlo, como un monstruo que lo acechaba. A medida que se acercaba, el sonido se hacía más claro, una risita infantil resonaba a lo lejos. El eco de la risa de su hija, pero con un tinte extraño, deslustrado. Carla, gritó,
su voz temblaba entre el miedo y la desesperación. Tras un breve silencio, esa risa se detuvo abruptamente y fue sustituida por un susurro. Papá, el corazón de Miguel se congeló, el sonido venía de atrás de la casa. Sin pensarlo dos veces, atravesó la maleza y se dirigió a la fuente del sonido. Cuando llegó, se encontró con algo que le hizo entender que lo que temía estaba más cerca de lo que imaginaba. Allí, rodeada de juguetes viejos y escombros, estaba Carla. Sin embargo, algo no estaba bien. Su expresión era de vacío, como si no estuviera realmente presente. Carla murmuró, la angustia le tironeó el pecho. Se arrodilló frente a su hija, con la esperanza de que sus ojos volvieran a brillar, pero lo que vio le heló la sangre. Detrás de ella, una figura oscura emergió de las sombras, el hombre de la chaqueta, sonriendo con esa sonrisa que Miguel ahora conocía demasiado bien. Vuelve a casa, Miguel, dijo en un tono melódico que retumbó en su mente. Tu lugar no es aquí, donde se juega con la oscuridad. Miguel sintió como un sudor frío recorría su espalda, la figura parecía crecer, expandirse, como si las sombras lo alimentaran. Suéltala, gritó, pero su voz sonó impotente, perdida en el vaivén de la noche. La risa de Carla volvió a resonar, esta vez más estridente y hueca. Ella es mía, Miguel. Y cada noche, más vendrán, dijo el hombre, mientras estiraba la mano, y una bruma oscura comenzó a rodear a Carla. Miguel alargó su brazo, deseando romper la barrera que lo separaba de su hija. Pero, antes de que pudiera lograrlo, la figura de su hija se desvanecía poco a poco, como una ilusión. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Miguel, su voz casi un susurro. Para su horror, la risa se convirtió en un grito desgarrador y todo se sumió en la oscuridad, llevándose consigo la bruma y a Carla. Miguel se desplomó al suelo, el grito de su hija aún resonaba en su mente, mezclándose con las risas de otros niños que parecían imitarlo desde la distancia. Esa noche, el barrio cobró vida, sombras de niños desaparecidos danzaban en cada rincón, burlándose de él. No había nada que pudiera hacer, excepto levantarse y enfrentar la verdad aterradora. No estaba solo en su búsqueda. Miguel apretó los dientes, decidido a descubrir qué más ocultaba el alcalde, y cuanto más profundo se adentrara en la oscuridad, más sufriría. Mientras se alejaba de la casa, una pequeña voz, casi inaudible, murmuró entre las sombras, «Papá, ¿por qué me dejaste? ¿Podría regresar a salvarla?» La terrorífica revelación le golpeó, él no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. El monstruo era más real de lo que había imaginado, y enfrentar la oscuridad significaba perderse a sí mismo. La noche apenas comenzaba, y Miguel supo que todo había cambiado para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarlo, o se convertiría en una víctima más de sus secretos? La pregunta latía en su mente, volviéndose más urgente a medida que las sombras se espesaban a su alrededor. ¿Estás listo para saber la verdad, Miguel?, murmuraron las voces en el viento, dejando a su paso un profundo silencio. La noche se tornaba cada vez más opresiva. Miguel seguía caminando entre las sombras, cada paso lo adentraba más en un laberinto de terror. La risa que había escuchado aún reverberaba en su mente. ¿Por qué me dejaste?, resonaba como un eco de su culpa. Cada rincón oscuro parecía ser un recordatorio de su impotencia y de su incapacidad para protegerla. A medida que avanzaba por las calles desiertas, sintió que el aire se volvía más denso. Imágenes fugaces de Carla llenaban su mente, sus risas, sus juegos. Cuanto más pensaba en ella, más se llenaba de rabia y determinación. No podía rendirse. Tenía que encontrarla, sin importar el costo. Frente a una antigua fábrica cerrada, se detuvo, atraído por una energía inquietante. La puerta principal, medio abierta, parecía susurrarle que entrara. La curiosidad lo empujó hacia adelante, aunque su instinto le gritara que no lo hiciera. Quizás haya respuestas aquí, pensó con un rayo de esperanza. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire helado lo golpeó en la cara, haciéndolo estremecer. Las máquinas oxidadas y los restos de antiguas operaciones parecían observarlo, como si un ojo invisible estuviera evaluando su valentía. Entonces, escuchó un murmullo, bajo y entrecortado, que provenía del fondo de la fábrica. Se acercó, sintiendo como su corazón latiendo le recordaba la urgencia de su búsqueda.
Carla, susurró, sintiendo el eco de su propio miedo. El murmullo se convirtió en risas y súbitamente, las luces parpadeaban como si la propia fábrica despertara de un largo letargo. En los rincones oscuros, se dibujaron sombras que se movían rápidamente, proyectando figuras de niños en un baile macabro, riendo y jugando, pero con un rostro de vacío que lo petrificó. Miguel se sentó en el suelo, abatido por la visión. Ellos también están aquí, pensó, aturdido. Ellos también están atrapados. Se levantó de un salto, consciente de que no podía dejarse llevar por la desesperación. Necesitaba que su mente se enfocara y que la rabia se convirtiera en su aliada. La risa se intensificó, y sintió que le hacían un llamado, como un canto hipnótico que lo invitaba a unirse a ellos. No, 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 murmuró para sí mismo. Esto no es real. Sin embargo, no podía evitar que sus piernas lo guiaban hacia el sonido, llevando su cuerpo hacia el trasfondo oscuro donde se abalanzaban las sombras. Mediante el entremezclamiento de risas y lamentos, finalmente se encontró en una habitación iluminada por una luz tenue. En el centro, un altar grotesco de juguetes rotos y muñecas desvanecidas se alzaba sobre un pedestal. Y allí, entre todos esos despojos, la figura del hombre de la chaqueta apareció, con esa sonrisa carente de sinceridad. «Has llegado, Miguel», dijo, su voz como un hilo de seda fría. «Este es el lugar donde los perdidos se encuentran con sus sombras». Sus ojos negros reflejaban una profundidad abismal, como si la misma oscuridad estuviera en su interior. Desesperado, Miguel extendió la mano, pero se detuvo al darse cuenta de que el hombre empezaba a deshacerse en neblina. «¿Dónde está Carla?», gritó, hecho de desesperación en el silencio helado. «Necesito saberlo», la figura sonrió aún más, como si disfrutara de su sufrimiento. «Carla está aquí, Miguel, y todos los que han venido antes que ella». La oscuridad siempre cobra lo que es suyo. Un terror paralizante lo envolvió al darse cuenta que el hombre no se refería solo a su hija, sino a todos los niños que habían desaparecido en la noche. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, la luz se apagó por completo, y la risa se transformó en gritos desgarradores, llenando la atmósfera con un terror palpable. Miguel, ahora atrapado en un mar de sombras, comprendió que no había vuelta atrás. Tenía que enfrentarse a la verdad que había estado ignorando. La oscuridad no solo buscaba a Carla, sino a él también. «¿Qué harás ahora, Miguel?», preguntó una voz suave entre los ecos. La pregunta lo sacudió. Solo podía pensar en escapar, pero él sabía que una vez más, estaba en el umbral de una decisión: buscar la verdad sobre lo que le había sucedido a su hija y a los otros niños, o convertirse en uno de ellos, uno más en la colección de sombras. Junto a él, una nueva figura se delineó entre la penumbra. «Estoy aquí para ayudarte o para llevarte con ellos». La elección estaba clara, pero el precio era desconocido. ¿Lograría salvar a Carla antes de que fuera demasiado tarde? El ambiente se tornó aún más opresivo, como si la oscuridad misma estuviera respirando a su alrededor. Miguel sintió que cada susurro de esas voces distantes lo invadía y lo envolvía en una tela de araña de miedos olvidados. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero cada rincón parecía cerrarse más, atrapándolo en un ciclo de terror. «Soy Cielo», dijo la figura entre las sombras con una voz que sonaba a campanadas lejanas, resonando entre los ecos del temor. «He venido a guiarte, o a perderte». Su cara casi se iluminó con la luz mortecina. Cielo tenía una apariencia casi etérea, con ojos profundos, como abismos que prometían tanto la verdad como el horror. Su caminar era suave, como si fluyera en lugar de andar, arrastrando consigo un aire de tristeza inexorable. «¿Sabes dónde está mi hija?», Miguel imploró, su voz quebrándose mientras la desesperación lo ahogaba. «¿Qué debo hacer para salvarla?». Cielo inclinó la cabeza, procesando su palabra. «El camino hacia ella está lleno de sombras. Los niños aquí atesoran sus risas, pero es un eco de lo que han perdido. Si deseas encontrarlos, debes atravesar el laberinto de sus miedos». A medida que hablaba, las muñecas del altar comenzaron a moverse. Sus ojos, vacíos de vida, se fijaron en Miguel, como si supieran de su dolor. Una de ellas, una niña con un vestido desgastado, extendió su brazo hacia él. «Ven. Juega con nosotros».
Aquí no hay dolor, solo risas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, esto no es un juego. No puedo quedarme aquí. Gritó, la voz desgarrándose. Pero Miguel, interrumpió Cielo, todos los que vienen aquí buscan lo mismo, escape de su dolor. Tienes que decidir si quieres ser un salvador o un prisionero, como los demás. La risa de los niños resonó nuevamente, una mezcla de alegría y locura que lo hizo temblar. Fue entonces cuando, a lo lejos, escuchó un llanto familiar. Era el sonido de Carla, dulce y desgarrador al mismo tiempo, como un canto triste que atravesaba la niebla. Carla. Gritó con desesperación, avanzando hacia el sonido. Pero a cada paso, el entorno se distorsionaba. Las paredes parecían moverse, arrastrándolo en un mar de sombras en el que su hija se convertía en una ilusión más lejana. Te advierto, Miguel, la voz de Cielo se convirtió en un eco resonante. La verdad no es un regalo. A veces viene con un precio terrible. Si decides seguir, debes aceptar lo que descubrirás. No me importa el precio, afirmó Miguel, atravesando una puerta que se apareció de repente, como una miríada de oportunidades. Hacia el interior, las risas y los llantos se amalgamaban en un caos ensordecedor. El frío caló hasta los huesos, y el aliento de Miguel se volvió visible en el aire gélido. Las sombras que antes parecían bailarle a su alrededor ahora se alzaban, tomando formas cada vez más inquietantes. Sin embargo, la llamada de Carla era más poderosa que su temor. Allí, en una habitación iluminada por una luz lumínica, vislumbró un instante la figura de su hija, de espaldas, jugando con otros niños, con una sonrisa inocente que le desgarró el corazón. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocarla, una sombra oscura se interpuso entre ellos. Un ser retorcido, con ojos desmesurados y una sonrisa torcida, lo miraba fijamente. No puedes llevarte lo que ya está en el mundo de los olvidados, susurró con voz serena, como la bruma de un sueño. Miguel retrocedió, el horror que lo cruzó apagó su aliento. Una sola pregunta atravesó su mente, ¿sería capaz de enfrentarse a esta sombra, aceptando la verdad sobre lo que había hecho para salvar a su hija y, tal vez, a sí mismo? La sombra se acercó un paso, extendiendo su mano huesuda. Dime, Miguel, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por el amor de una hija? Las palabras se hincaron en su pecho como un puñal. Una decisión que podía costarle más de lo que había imaginado. Mientras la risa y el llanto rodeaban su ser, Miguel supo que su camino apenas comenzaba. Tendría que elegir, y su elección definiría no solo su vida, sino su alma. En ese mismo instante, el susurro de aquella otra figura, Cielo, resonó en su mente. A veces para salvar, hay que perderse primero. ¿Estás listo para perderte, Miguel? Y con un paso hacia la sombra, se dio cuenta de que el terror apenas había comenzado. Miguel sintió el aire helado empujarle contra la espalda, como una mano invisible que le advertía de lo que estaba por venir. La sombra se erguía ante él, su sonrisa torva era un símbolo de secretos oscuros, promesas incumplidas y un horror que prometía devorar su alma. Con su corazón latiendo ferozmente, se dio cuenta de que no había retorno. ¿Qué ofrecerás, Miguel? La voz de la sombra se deslizó suavemente, como el murmullo de hojas secas llevadas por el viento. ¿Te atreves a perder lo que más amas para salvarla? El eco del llanto de Carla reverberaba en su mente. La desesperación lo embargó, y un impulso salvaje, instintivo, se encendió dentro de él. No me detendré, haré lo que sea necesario. Su voz temblaba mientras proclamaba su resolución. La sombra soltó una risa siniestra, un sonido que congelaba la sangre. Cada sacrificio tiene su precio. ¿Estás listo para enfrentarlo? Miguel se sintió vulnerado, un mar de dudas lo invadía, pero la imagen de su hija lo mantenía firme. A pesar de la creciente oscuridad, las risas infantiles de la habitación cercana resonaron en su mente, enredándose con los recuerdos de su propia niñez, intercaladas con el eco de su hija. Por favor, Carla susurró con la boca seca. La sombra se inclinó hacia él, su aliento era un frío cortante. El camino que elegirás será un reflejo de tu alma. Con cada paso, perderás algo de ti mismo. Todo lo que ames, todo lo que eres, nada será igual.
Mientras hablaba, el entorno a su alrededor empezó a torcerse y encogerse, cada rincón de la habitación se oscurecía más. La luz parpadeante que había vislumbrado antes se desvanecía, arrastrando la esperanza con ella. Miguel sintió que los otros niños lo miraban, sus ojos en blanco llenos de tristeza y silencio, como si fueran cómplices de un secreto que no podía soportar. «Ven a jugar», murmuraron, sus voces ahora un eco lejano, casi hipnótico. Era como una canción de cuna, pero había un tono peligroso en la melodía. «No», gritó Miguel, tomando un paso atrás, pero la sombra se acercó cada vez más. «No me atraparás en tu juego. ¿Correrás hacia la luz, Miguel? ¿O te quedarás aquí, donde ningún dolor te alcance?» La sombra alzó su mano, y de sus dedos brotaron oscuras lenguas de humo, serpenteando alrededor de Miguel, como si intentaran atraparlo y arrastrarlo a un abismo. Cada inhalación de su parte era difícil, como si la atmósfera se volviera más pesada, más densa. Sin embargo, había un hilo delgado de esperanza que lo mantenía, la imagen de Carla era ahora un faro que iluminaba su camino sombrío. «Si debo perderme para encontrarte, lo haré», murmuró, y con eso tomó una decisión. Con un grito sordo, corrió hacia la sombra, sintiendo como si su piel se desgarrara. El aire a su alrededor se encogía y se retorcía como una serpiente furiosa. La risa resonó nuevamente, pero esta vez era diferente, una risa de triunfo que retumbó en su mente. «¿Por fin estás listo para jugar?», exclamó la sombra, mientras todo a su alrededor se desvanecía en un vacío total. Miguel sintió que caía y el eco de las risas se desdibujaba. De repente, un silencio abrumador lo envolvió, y en la oscuridad, solo escuchó el llanto de Carla. Pero era distinto, más profundo, como si llamara desde un lugar lejanísimo. «Papá», gritó la voz, y en ese momento, Miguel comprendió que el verdadero juego había comenzado. La luz se encendió bruscamente, y ante él aparecieron puertas misteriosas, cada una llevando un camino diferente, un obstáculo nuevo. La angustia crecía, y con un dolor punzante en el pecho, se dio cuenta de que cada opción podría llevarlo más cerca de su hija, o más lejos de sí mismo. «¿Cuál elegirás, Miguel?», la sombra susurró en su oído, caliente y escalofriante al mismo tiempo. La incertidumbre lo paralizó por un instante. Todos los caminos lo miraban con ojos sedientos de sus decisiones fatales. Mientras Miguel se enfrentaba a su nuevo dilema, conocido y desconocido, comprendió que en este juego no solo se trataba de Carla, sino también de su propia redención. La pregunta aún flotaba en el aire, como una bruma. ¿Qué sacrificaría Miguel esta vez? Y mientras caminaba hacia la entrada de una de las puertas, escuchó las risas de los niños girando. Un sonido que podía ser realmente liberador o simplemente una trampa mortal. ¿Cómo podría saberlo? ¿Y si el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba? Miguel dio un paso tembloroso hacia la puerta que parecía emitir un brillo tenue, casi amigable, y al instante sintió que el aire se movía a su alrededor como si estuviera atrapado en una vorágine. Las risas de los niños, una mezcla de alegría y dolor, resonaban en su mente, pero él sabía que no podía dejar que esa melodía le engañara. Lo que había detrás de cada puerta era desconocido, y cada elección venía con su propio peso. «Adelante, Miguel. La luz te espera», insistió la sombra, su voz ahora entrelazada con un aura de persuasión inquietante. La tensión era palpable, el ambiente llenándose de una expectativa inquieta. Miguel cerró los ojos un momento, concentrándose en el llanto de Carla. «Solo debo encontrarla», pensó, y ese pensamiento se convirtió en su mantra. Con resolución, tomó la manija y giró. La puerta se abrió de golpe, un frío intenso le cortó la respiración. La habitación parecía estar llena de niebla, figuras vagamente reconocibles danzaban por el aire, y todo parecía desvanecerse en un océano gris. Miguel parpadeó, tratando de enfocar su vista. Las figuras eran niños. Sus rostros eran pálidos, desdibujados, pero sus ojos brillaban con una tristeza profunda. «¿Dónde está Carla?», preguntó Miguel, su voz resonando en el aire. Los niños se giraron hacia él como un coro de sombras. «Ella está aquí, pero no puedes llevarte lo que no te pertenece», susurraron al unísono, sus labios moviéndose en sincronía.
Cada palabra era un eco que pulsaba con un nuevo miedo en su pecho. Siguió buscando, moviéndose hacia adelante, pero la niebla se cerraba a su alrededor, obstaculizando su camino. De repente, escuchó un grito desgarrador que le atravesó el alma. «Papá». Era Carla, y el sonido era un arco de esperanza en medio de la desesperación. «Carla», gritó, pero la niebla se tornó más densa, engulléndolo en su helado abrazo. Se sentía atrapado, la oscuridad mordía su piel, y por un momento pensó que todo se desvanecería, y con ello, su esperanza. De pronto, una figura emergió de la niebla. Era otra niña, con un vestido rasgado y el rostro cubierto de lágrimas. «No debes estar aquí», advirtió con una voz temblorosa. «Aquí, los que entran no siempre salen». «No puedo irme sin ella», sollozó Miguel, su corazón desbordando una mezcla de dolor y valentía. La niña lo miró con tristeza, y su voz pareció desgarrar la neblina. «El precio es alto, ¿te atreverás a pagar?». Miguel sintió como si el mundo se detuviera. La sombra había mencionado sacrificios, y ahora comprendía que cada elección venía con una carga considerable. «¿Qué quieres decir con eso? Dime qué debo hacer», insistió, sintiendo que la desesperación amenazaba con consumirlo. La figura extendió su mano, revelando una pequeña caja de madera. «Debes abrirla para descubrir tu destino y lo que perderás a cambio». Con manos temblorosas, se acercó a la caja. Miguel dudó. Lo que había dentro podría ser algo devastador, quizás una parte de su propia esencia. Pero la necesidad de encontrar a Carla superó su miedo. Alzó la tapa, y un brillo siniestro irradiaba de su interior. Dentro de la caja, las sombras danzaban y comenzaron a tomar forma. Miguel sintió un tirón en su alma, como si un frío vórtice estuviera intentando succionar todo lo que alguna vez había amado. De repente, la risa de la sombra resonó. «Bienvenido a tu elección, Miguel. ¿Estás listo para descubrir verdaderamente el precio de salvar a tu hija?». Miguel apretó los dientes, preparado para enfrentar lo que viniera, pero a su vez, un escalofrío de terror recorrió su espalda. La niebla y los gritos se intensificaron, creando un caos desesperado. En ese momento de agonía, supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Y dentro de él, una pregunta apareció como un eco perturbador: ¿realmente deseaba saber lo que se esconde en la oscuridad? Las risas infantiles se transformaron en lamentos, y el vórtice en la caja parecía estar a punto de devorarlo. «¿Qué estarás dispuesto a sacrificar, Miguel?», la sombra murmuró. Mientras la caja empezó a cerrarse, llevándolo al abismo. La luz comenzó a desvanecerse, y con ella, la única pregunta que importaba: ¿huía de la verdad o hacia ella? Miguel sintió un tirón violento en su pecho cuando la caja se cerró con un golpe resonante, la niebla azotándole como viento huracanado. El aire le faltaba, la angustia le nublaba la mente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras el eco de la risa maligna de la sombra se desvanecía, dejando un vacío inquietante. «Carla», gritó, su voz rebotando en las paredes de la habitación nebulosa que lo rodeaba. Pero tan pronto como las palabras salieron de sus labios, se sintió impotente. La niebla se arremolinaba, formando figuras inquietantes que parecían observarlo. Los ojos de los niños tristes lo seguían, llenos de un dolor que no podía comprender. «¿Qué he hecho?», murmuró Miguel, desorientado. La figura de la niña del vestido rasgado apareció nuevamente, sus ojos planos y quebrados. «No puedes volver. Has hecho tu elección», dijo, su voz una melodía desgarradora entre ecos de sombras. «Ahora tendrás que enfrentar lo que has sacrificado». «¿Sacrificado? ¿Qué has dicho?». Miguel sintió como si la realidad se desmoronara a su alrededor. Las paredes empezaron a moverse, las figuras de niños pulsaban con energía sombría, danzando en círculos a su alrededor, como si un festín macabro se desarrollara justo frente a él. Un rugido de desesperación brotó de su garganta. «Carla. Respóndeme». El silencio en respuesta era ensordecedor. La niña lo miró, y en su mirada, Miguel vio un reflejo distorsionado de sí mismo, un hombre abrumado por la desesperación y el miedo. «Lo que hay dentro de ti está buscando salir», dijo ella, señalando su pecho. Miguel sintió una presión creciente, su corazón retumbando, algo oscuro y voraz lo consumía lentamente.
Alzó una mano en un gesto instintivo, comprobando si lo que decía la niña era cierto. Detente. No quiero perder a Carla. Las risas de los niños se transformaron en gritos torcidos, resonando en su mente como un eco de una pesadilla sin fin. Tienes que decidir, Miguel. Aunque huir no es una opción. La niña dio un paso atrás, y la neblina pareció abrirse para darle paso a una figura familiar, pero distorsionada, era Carla, o al menos lo que quedaba de ella. Su rostro, pálido y cubierto de lágrimas, lo miraba con una mezcla de confianza y terror. Papá, ayúdame, su voz apenas era un gemido, un susurro que se desdibujaba en el aire. Carla, estoy aquí, se apresuró a responder Miguel, su voz quebrándose. Pero la niña del vestido rasgado se interpuso entre ellos. Hay que elegir, Miguel. Tu amor por ella, o tu propia alma. La caja contiene ambas opciones. No puedo. La desesperación llenó su pecho, su mente girando en una espiral de confusión. No puedo perderte, Carla. Pero debes ser capaz de dejar ir, interrumpió la figura fantasmal. Todos los que están aquí están atrapados en ese dilema. Te has convertido en parte de esto. Las sombras comenzaron a moverse de forma errática, danzando en un frenesí, como si la habitación entera se estuviera transformando en un escenario de horror. Miguel sintió que la realidad se desvanecía, gritos y lamentos resonando por doquier. Con una súbita resolución, se acercó más a la figura de Carla, extendiendo su mano desesperadamente. Debo salvarte, tengo que hacerlo, suplicó, mientras la niebla se espesaba y el frío le comenzaba a cortar la piel. ¿Estás listo para la verdad, Miguel? La voz de la sombra reverberó a su alrededor, un rugido de maldad pura. Lo que elijas ahora determinará el rumbo de tu historia y el destino de Carla. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, Miguel sabía que se acercaba a una elección final. Un movimiento en la caja captó su atención. La totalidad de la habitación pareció retumbar con la promesa de un futuro sombrío. ¿Qué harás? ¿Te atreverás a perderte para encontrarla? La sombra se rió, su tono burlón llenando el aire. La esencia del sacrificio estaba en el aire, palpitante y palpable. Miguel tragó saliva. La lucha por salvar a su hija había comenzado, pero ¿a qué precio? La verdad latía sobre él, casi como un ser vivo, exigiendo ser revelada, y allí, entre sombras y ecos de llanto, la única pregunta que resonaba era, ¿serás capaz de enfrentar el horror que has dejado escapar? Miguel apenas tenía tiempo para respirar cuando la niebla pareció cerrar un círculo a su alrededor. Con cada latido, las sombras se hacían más espesas, como acechantes criaturas que esperaban su momento. La figura de la niña del vestido rasgado volvió a aparecer, más etérea y deslavazada que antes, y su voz sonó casi como un canto fúnebre. Tu elección puede liberarlos, pero a un precio, dijo, su rostro una máscara de sufrimiento. ¿Liberarlos? ¿De qué hablas? Miguel sintió que la desesperación lo ahogaba. La pregunta resonó en su mente, un eco de su propia locura. Las figuras de los niños dejaron de danzar, convirtiéndose en un coro silencioso que observaba, expectante. La realidad a su alrededor se intensificaba, cada rincón de la habitación vibrando con un poder ominoso. La sombra, el ser detrás de la caja, parecía alimentarse de su angustia. No entiendes, Miguel. Cada decisión genera consecuencias. Ellos, los que has visto, están atrapados en un ciclo de sufrimiento, del cual tú eres parte. ¿Pero cómo? Yo solo quiero a mi hija, gritó, sintiendo como la fría verdad comenzaba a deslizarse por su piel, como una serpiente helada. Es un sacrificio, amigo. Solo así podrán liberarse. La voz de la sombra fue dulce, un canto que prometía una salida, pero que sonaba como una sirena en un mar de tormenta. Miguel sintió que algo en él se desmoronaba. Las imágenes de su vida, de las risas de Carla, de su primera palabra, brotaron en su mente como dagas, punzantes y desesperadas. ¿Y si no puedo? No puedo dejarla ir. ¿Te aferra a lo que ya no existe? Las sombras son lo que quedan de aquellos que no lograron olvidar. Las palabras de la niña colisionaron con su corazón, retumbando como ecos de una verdad que nunca quiso enfrentar.
Todo su ser se retorcía en una batalla interna, entre el amor y el miedo, el aire espeso y la niebla temblorosa lo rodeaban como un abrazo helado. Miguel sintió que su alma se retorcía, desgarrándose en busca de respuestas. Entonces, un grito desgarrador como un lamento profundo se alzó en el aire, un sonido que no era de este mundo. Era un llamado a la desesperación. «Papá». La voz de Carla rompió el silencio, pulsando como un tambor en su mente. Miguel sintió que el tiempo se detenía, un instante eterno de tormento. Se volvió hacia la figura de su hija, pero la sombra se interpuso de inmediato. «Tu tiempo se acaba. Ten cuidado, tu deseo puede traerte más oscuridad que luz». Las figuras de los niños comenzaron a arrastrarse, la niebla se retorcía como un añadido a su dolor. Miguel sintió un estremecimiento al darse cuenta de que, en un impulso, había estado sumido en un abismo de elecciones. Con un grito, extendió su mano hacia la sombra, determinado. «Quiero salvar a Carla». La declaración resonó con fuerza, un grito de desafío que rompió las ataduras de su propio pánico. «Entonces prepárate», respondió la sombra, y con un movimiento sutil, abrió un portal en la niebla. La oscuridad se iluminaría con la luz de una verdad aterradora. Pero lo que hay al otro lado puede no ser lo que esperas. Con un último vistazo a las figuras que habían sido niños algún día, Miguel respiró hondo y dio un paso hacia adelante, atravesando el velo que prometía respuestas, pero quizás también condenas. En ese momento, lo único que resonaba en su mente era una pregunta punzante: ¿qué horror lo espera al otro lado de la verdad? La niebla se cerró detrás de él, ahogando el eco de su decisión. La luz del portal lo arrojó a otro mundo, y Miguel se encontró en un vasto paisaje desolado, un lugar que parecía eternamente atrapado en la penumbra. A su alrededor se extendían ruinas de lo que alguna vez había sido un hogar lleno de risas y calor. Las paredes estaban cubiertas de moho y suciedad, y en el aire flotaba un silencio sepulcral que erizaba la nuca. «Carla», gritó, esperando que su voz rompiera el manto de desolación. Pero no hubo respuesta, solo el eco lejano de su propia desesperación. Al avanzar, las sombras parecían bailar a su alrededor, susurrando secretos en un lenguaje que no podía entender. Cada paso resonaba en el suelo cubierto de tierra gris, como si el mismo suelo se quejase de su presencia. Miguel comenzó a sentir el peso de cada mirada oculta entre las sombras. Eran sombras que observaban, pero no se acercaban. De repente, un chillido resonó. Era una mezcla de dolor y súplica. Miguel se detuvo en seco, su corazón palpitando descontroladamente. Corrió hacia el sonido y se encontró en un pequeño claro donde una vasta figura se erguía, con un rostro difuso que emitía una luz tenue. La figura comenzó a acercarse, flotando sin tocar el suelo, y Miguel sintió que su sangre se helaba. «¿Eres uno de ellos?», preguntó la figura. Su voz apagada resonaba como ecos distantes de un tambor. «No, estoy aquí por mi hija». «¿La has visto?». Miguel sintió que la esperanza comenzaba a debilitarse, luchando contra la desesperación que lo envolvía. La figura tembló, como si luchara por encontrar palabras. «Ella no puede estar lejos. Las sombras se la llevaron». «¿Pero sabes realmente lo que implicaría liberarla?». Una inquietante frialdad recorrió la columna de Miguel. «Haré lo que sea necesario», gritó, pero su determinación se mezclaba con un creciente pavor. «Entenderás pronto, todos aquí están atados a un destino. Para liberar a los perdidos, uno debe hacerse cargo de sus cadenas. Solo así puedes romper el ciclo». La figura se desvaneció antes de que Miguel pudiera formular una respuesta. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor. Sentía que la presión se intensificaba, como si esas entidades quisieran que se rindiera. «Carla». Esta vez, su voz resonó con desesperación. De repente, la niebla se disipó un poco y se dibujó la silueta de una niña. Su corazón se disparó. Carla corrió hacia ella, pero cuando llegó, la figura se desvaneció en el aire con una risa inquietante, dejando tras de sí solo un eco. En su lugar, un susurro en la bruma: «La elegiste, pero no te perteneces a ti mismo. Estás en deuda». Miguel se detuvo, consciente de que, tal vez, ya estaba demasiado atrapado en la telaraña de decisiones que había tejido. Mientras las sombras danzaban con mayor furia,
sintió que un frío abrumador llenaba el aire. La verdad se manifestaba lentamente en su mente, liberar a Carla significaría aceptar una carga que jamás podría haber imaginado, y en ese momento de pesadilla, una imagen lo golpeó, su hija sonriendo en su cumpleaños, un pastel frente a ella, todos a su alrededor riendo. La imagen se transformó, y los rostros de los invitados giraron, mostrando ahora sus facciones de espectros, sus ojos vacíos clamando por su alma. La angustia se sembró en su pecho. Finalmente, cuando Miguel comprendió que su decisión aún no había llegado, un grito resonó por encima del caos. «¡Papá! ¡Ayúdame!». La voz de Carla atravesó sus pensamientos, llenándolo de coraje, pero también de una creciente fatalidad. Si quería salvar a su hija, tendría que enfrentar sus propios demonios, y eso podría costarle más que su vida. ¿Qué tipo de oscuridad lo aguardaba en este mundo retorcido? La niebla comenzó a deslizarse de vuelta, formando un camino engañoso en un mar de sombras. Miguel sabía que no podía dar un paso atrás. Sus deseos lo arrastraban aún más a la oscura verdad. «¿Hasta dónde llegarías por ella, Miguel?», resonó la voz aguda de la sombra, burlándose de él mientras desaparecía en la bruma. Sin poder responder, solo una pregunta atormentaba su mente: ¿la liberaría o se perdería aún más? Lo que quedaba era un instante, un momento previo a la decisión que marcaría su destino. La bruma se despejó, y Miguel se encontró nuevamente en el altar grotesco, rodeado de sombras danzantes y susurros que parecían burlarse de su dolor. La figura del hombre de la chaqueta se alzó ante él, su sonrisa ampliándose, como si disfrutara del pánico que había sembrado. «Has llegado lejos, Miguel», decía con un tono melodioso, «pero aún no has entendido la magnitud de tu sacrificio». La luz tenue arrojaba sombras retorcidas sobre la pared, como espinas que amenazaban con cortar su esperanza. «Déjame ver a Carla». Miguel gritó, su voz desgarrándose. Para él, cada segundo que pasaba era un latido en el que su sufrimiento crecía. «No estoy dispuesto a perderme, haré lo que sea necesario». «¿Lo harás de verdad?». La voz del hombre era una serpiente en susurros. ¿Sacrificarías lo más profundo de ti solo para abrazar una ilusión? Vuelve a mirar lo que has creado. Las sombras se proyectaron a su alrededor, llenando su mente con vívidas escenas del pasado, recuerdos que nunca quería enfrentar. La risa de Carla era un eco desgarrador que cortaba a través del tejido de su ser. Los rostros de los niños atrapados en la niebla lo rodeaban, mirándolo con ojos cansados, en busca de salvación. «No quiero tus juegos. Decídete». Miguel vociferó, temblando de rabia y miedo. Pero en su corazón, una punzada de duda se formó. Realmente estaba listo para hacer lo que se necesitaba. El hombre de la chaqueta se acercó, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Entonces escoge tu precio, Miguel. Cada elección tiene un costo. Puedes mantener tu alma, o unirte a los que has perdido. ¿Qué es lo que deseas más, salvar a tu hija o salvarte a ti mismo?». La oscuridad a su alrededor parecía respirar, absorbía sus pensamientos como un parásito hambriento. Miguel sabía que cualquier elección lo definiría, y el tiempo se deslizaba rápidamente por sus dedos. La voz de Carla resonaba como un eco ensordecedor, retumbando en su mente. «Cada sacrificio trae la libertad», dijo de nuevo Cielo, su figura emergiendo entre las sombras. «Lo que elijas no afectará solo a tu vida, sino la de todos los demás atrapados en esta pesadilla. Hay una línea frágil entre salvar y perder». «Carla, estoy aquí». Miguel gritó otra vez, la desesperación llenando su pecho. Necesitaba que ella lo escuchara, que supiera que estaba haciendo esto por ella. «No me dejaré vencer por este horror». Con un último aliento de coraje, Miguel se volvió hacia la figura del hombre de la chaqueta. «Dame una oportunidad de salvarla. Estoy preparado para enfrentar lo que venga, por ella». El hombre sonrió, y en ese momento, la neblina se disipó parcialmente, revelando un oscuro pasillo que se extendía más allá de lo visible. «Atrévete a cruzar, conocerás la verdad, pero ten cuidado, lo que hallarás puede ser más oscuro que tus peores miedos». La luz del portal lo atravesó, y sintió que el aire se volvía más denso. Cada paso que daba le desgarraba el alma, mientras sombras parecidas a figuras desvanecidas danzaban entre sus pensamientos.
La angustia de su elección lo acompañaba. Al final de aquel pasillo, lo que vio fue un escenario aterrador, un rincón oscuro lleno de juguetes rotos, risas y llantos abrumadores. En el centro, en una especie de altar, se encontraba Carla. Su figura era tenue, pero su rostro estaba envuelto en un halo de luz. «Papá», gritó, extendiendo su mano hacia él. El deseo de correr y abrazarla ardía dentro de él, pero algo lo ató al suelo como un ancla, los ecos de su propia oscuridad reflejados en sus miedos. «¿Qué estás dispuesto a entregar, Miguel?», resonó la sombra a su lado, burlona, peligrosa. «Aquí no hay espacio para la duda. Ilumina tu camino, o la oscuridad te consumirá». Miguel miró a su hija, y el amor lo embargó como un torrente. Él no había venido solo por él, había llegado por ella, y eso significaba enfrentarse a la verdad que había huido. «Lo haré. Lo haré por ti», murmuró mientras las sombras presionaban a su alrededor, exigiendo su elección. Con un giro inesperado, sintió como la sombra comenzó a absorber su esencia, como un ladrón que carcomía su ser. ¿Estás listo para sacrificar lo que amas por la vida de tu hija? La verdad nunca es fácil de llevar. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras sentía que el poder de la oscuridad se filtraba en él. «No me importa», gritó, enfrentando su destino. «La entrega de mi alma no se compara con el amor por mi hija». La sonrisa oscura del hombre se amplió. «Entonces ven, enfrentemos juntos este reto». Miguel dio un paso hacia adelante, consciente de que estaba a punto de perder todo, pero entendiendo que la verdadera salvación era superar su miedo. La luz resplandeció, y en un instante, el verdadero horror se reveló. Miguel sintió que su esencia se desgarraba, pero en ese dolor, vio un reflejo de la luz que había generado por su amor. Era la única arma que tenía para enfrentar la oscuridad. De pronto, todo se iluminó, y se dio cuenta de que nunca estuvo solo. Con el sudor frío en la frente y el corazón palpitando, Miguel se lanzó hacia Carla. La oscuridad a su alrededor caía en pedazos mientras la luz envolvía el lugar. «Papá, ayúdame», gritó su hija. «Estoy aquí, y no te dejaré ir», afirmó Miguel, sintiendo que el poder de su amor superaba la oscuridad. Al unir sus manos, cada sombra que los acechaba se desvaneció. Contra toda adversidad, Miguel supo que el sacrificio más grande no era la entrega de su alma, sino su propia elección de nunca rendirse. La luz brilló, y juntos se deslizaron a través de la pesadilla. El hombre de la chaqueta vocalizó un grito de furia, mientras la oscuridad sucumbía ante la fuerza inquebrantable de un amor eterno. Miguel sostuvo a Carla ahora, su risa clara como un canto resplandeciente que ahoga cualquier sombra. «Estás a salvo, amor», susurró Miguel, abrazándola con fuerza. Sentía que su ser regresaba. La oscuridad se retractó, dejando atrás un vacío que prometía un nuevo amanecer donde los ecos de la pena no podrían alcanzarlos. Ambos, Miguel y Carla, encontraron el calor de la vida nuevamente. Un camino hacia la libertad, tejiendo la trama de su destino más allá del horror. En su pecho, la certeza de que siempre vale la pena luchar por aquellos a quienes amamos. Así cerró Miguel su capítulo con la verdad, y juntos dejaron atrás el caos, rumbo a un nuevo día, prometiendo que nunca más permitirían que el miedo opacara su luz. La oscuridad, aunque presente, nunca volvería a tener poder sobre ellos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber tu opinión. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Esto es lo que hace que sigamos creando historias increíbles. Tú eres parte fundamental de esto.